Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El dólar rompió la barrera de los 4.000 pesos. La divisa se cotizó a 4.004 con un alza de 38 pesos en la jornada de este lunes. La disparada en el precio del dólar responde a la incertidumbre por el posible incremento en las tasas de interés para frenar la inflación. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La campaña presidencial de Gustavo Petro denunció hoy que descubrió un plan criminal para atentar contra la vida del candidato durante la gira que iba a hacer este martes y miércoles por el eje cafetero. Por esta razón, esta gira de campaña por varios municipios de Caldas, Risaralda y Quindío fue suspendida. Esta noche el ministro del Interior y el director de la policía dijeron que no tienen conocimiento del supuesto plan para atentar contra Petro, pero anunciaron investigaciones sobre el tema, al igual que lo hizo la Fiscalía General de la Nación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno presentó esta noche su política pública para atender el envejecimiento y la vejez y reveló que la expectativa de vida de los colombianos subirá a mediados de siglo hasta los 80 años. En consecuencia, la población mayor de 60 años cada vez tendrá un mayor peso en la demografía colombiana, dijeron el presidente Duque y el ministro de Salud. Con la política anunciada por el gobierno se define un plan nacional de acción multisectorial y se crea un observatorio para la atención de los adultos mayores. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ya hay más de 3.000 civiles muertos en Ucrania por la invasión rusa, dice la ONU. El gobierno ucraniano halla nuevas fosas comunes. Gobierno ucraniano confirma primeras evacuaciones de la asediada Mariupol en medio de bombardeos rusos. Aumentan los refugiados ucranianos. Ya hay más de 5.5 millones. Sigue preocupación en Rusia por estado de salud de Vladimir Putin. Informes señalan que tendría que ser operado por un cáncer. Estalla reacción por declaraciones del canciller ruso en las que afirma que Hitler tenía sangre judía. Israel protesta. Oligarca multimillonario ruso pierde sus bancos tras críticas a la invasión de Putin a Ucrania. Trump sugirió a las autoridades disparar a las piernas de los manifestantes durante las protestas por muerte de George Floyd. El Banco Mundial advierte que la inflación continuará al alza en el mundo hasta 2024. Alarma en España. Denuncian que el presidente del gobierno fue espiado por los servicios de inteligencia. Estados Unidos deja por fuera de la Cumbre de las Américas a Nicaragua, Venezuela y Cuba. México reclama y pide una cumbre con todo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización de las Naciones Unidas entregó un aterrador saldo de la guerra en Ucrania. En ese país han muerto más de 3.000 civiles como consecuencia de la invasión rusa. Mientras Rusia prosigue su ofensiva en el sur de Ucrania con el objetivo de ocupar la totalidad de la región de Jersón, donde se presiona a los residentes para que acepten a las tropas de ocupación como legítimas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó que el número de civiles muertos confirmados en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa ya superó las 3.000 personas, pero las autoridades aclararon que es probable que el número real sea considerablemente mayor, citando las dificultades de acceso y los esfuerzos de corroboración en curso. Entre las 3.153 muertes hay 226 niños, mientras que 3.316 civiles más han resultado heridos. El organismo aseguró además que han registrado 6.469 civiles afectados. La mayoría de las víctimas murieron por armas explosivas con una amplia zona de impacto, como los ataques con misiles y los ataques aéreos, sin atribuir la responsabilidad. Entre tanto, las autoridades de Kiev, la capital, hallaron 8 fosas comunes con cerca de 150 cadáveres e informaron que de los 1.202 cuerpos que se han encontrado sin vida en la región de Kiev, hay cerca de 280 que permanecen todavía sin identificar. Según las autoridades ucranianas, un centenar de refugiados lograron escapar de la asediada ciudad de Mariupol y llegaron a Zaporizhia, atravesando 21 controles rusos.
Ya se cumplió el día 68 de la invasión rusa de Ucrania. Está previsto que continúe la evacuación de ciudadanos bloqueados en la ciudad de Mariupol, mientras los rusos siguen intentando ocupar toda la región administrativa de Jersón. Las autoridades de Ucrania lograron evacuar a entre 80 y 100 civiles refugiados en la acería de Azovstal, en Mariupol, con la ayuda de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de múltiples fracasos y en lo que Kiev ha calificado como la operación más difícil desde que comenzó la guerra hace más de 2 meses. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було 2 доби. 2 доби припинення вогню на цій території вдалося вивезти вже більше 100 цивільних, жінок, дітей, перш за все, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на Азовсталі. Los desplazados tuvieron que pasar por al menos 21 controles bajo las órdenes de las tropas rusas. En algunas pasaron rápidamente y en otras tuvieron que esperar horas mientras revisaban sus documentos. Это, наверное, и снится эти выстрелы. А ночью, когда стреляют, на 3 этаже идет вниз, оно так трясет и сыпется штукатурка. Это не описать. El mandatario Volodymyr Zelensky, quien lamentó que la ONU evacúe civiles pero no militares ni heridos, se reunirá con ellos en Zaporilla, la región en el sur del país. Según fuentes ucranianas, en la acería de Azovstal aún se encuentran 500.000 de heridos entre civiles y soldados sin acceso a tratamiento médico y con reservas cada vez más escasas de agua y alimentos. Entre tanto, en la ciudad de Leópolis, la actriz Angelina Jolie vivió dramáticos momentos cuando tuvo que ser trasladada a un lugar seguro en medio de temores de un inminente ataque con cohetes mientras sonaba una sirena de ataque aéreo. Naciones Unidas cifró en más de 5,5 millones las personas refugiadas que han salido de Ucrania. Los ucranianos que han huido de su país a causa de la invasión rusa, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, superaron hoy la barrera de los 5,5 millones, según las estadísticas que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados. Así, ACNUR ha alertado que a Polonia han llegado ya más de 3 millones de personas, seguido de Rumania con 825.874. Le siguen Rusia, Hungría y Moldavia, y a estos países se suman además Eslovaquia y Bielorrusia. La diáspora ucraniana incluye a más de 6 millones de personas, de las cuales más de 5 millones se encuentran en Europa. La organización predijo ya en el inicio de la invasión rusa que se alcanzaría esta cifra e incluso se sobrepasarían los 8 millones, lo que supone el mayor éxodo en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la ONU estima que más de 1 millón de personas han vuelto a entrar en suelo ucraniano. Además, calcula que hay unos 7,7 millones de desplazados internos que han abandonado sus hogares, pero se han quedado dentro del país. 2 barcos patrulleros rusos que navegaban cerca de la isla de las Serpientes en el Mar Negro fueron destruidos. El que ven es el momento en el que los disparos efectuados desde 2 aviones ucranianos no tripulados impactaron las embarcaciones de las fuerzas de Putin. Los barcos habían intentado previamente realizar un reconocimiento en la desembocadura del Danubio. Un exfuncionario de la inteligencia rusa confirmó que entre los padecimientos que aquejan al líder ruso Vladimir Putin está que se está deteriorando su sistema nervioso como consecuencia de un incipiente Parkinson. La salud mental y física del presidente ruso Vladimir Putin al parecer está en deterioro, según los rumores y análisis basados en los más recientes videos divulgados por el Kremlin. De acuerdo a unas declaraciones de un exagente del Comité para la Seguridad del Estado, que entregó al diario británico The Sun, más allá de los quebrantos de salud que ha comenzado a padecer el líder ruso y que se comienzan a evidenciar en su sistema nervioso y en los rumores del padecimiento de un cáncer, su salud mental tampoco estaría bien, pues estaría padeciendo de un importante grado de paranoia que lo ha llevado a percibir a varias de las personas de su entorno como traidores, situación que también estaría determinando sus patrones de comportamiento. El exagente ruso agregó que Putin podría estar padeciendo de niveles iniciales de enfermedades relacionadas con el deterioro cerebral, más precisamente de patologías relacionadas con estados primarios de demencia.
Una vehemente protesta por parte del gobierno de Israel surgió tras la declaración del canciller ruso Sergei Lavrov, quien afirmó que Adolfo Hitler tenía sangre judía. En una entrevista al canal italiano Rete 4, la primera en un medio europeo desde que se inició la invasión rusa el 24 de febrero, el canciller ruso Sergei Lavrov insistió en la infiltración de sectores supuestamente neonazis en las instituciones ucranianas, al afirmar que aún podría tener elementos. Cuando se le preguntó cómo Rusia puede afirmar que está luchando para desnazificar a Ucrania, siendo el propio presidente Volodymyr Zelensky judío, Lavrov respondió que Hitler también tenía orígenes judíos. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. El ministro de Exteriores israelí Yair Lapid condenó las graves declaraciones de su homólogo ruso y las calificó como imperdonables, por lo que convocó al embajador de Rusia en Israel para una reunión de aclaración. האמירה של שר החוץ סרגי לברוב היא שערורייה בלתי נסלחת. היטלר לא היה ממוצא יהודי והיהודים לא הרגו את עצמם בשואה. אנחנו עושים כל מאמץ לשמור על יחסים טובים עם רוסיה, אבל יש גבול והגבול הזה הפעם נחצה. Lapid exigió que el gobierno de Rusia se disculpe con ellos y con el pueblo judío. El Papa Francisco calificó la guerra en Ucrania como una macabra regresión de la humanidad y pidió corredores humanitarios para que salgan los civiles. Hablando a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su profunda preocupación por la guerra en Ucrania y se preguntó si se está verdaderamente buscando la paz. Mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace. Se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Además, volvió a reclamar los corredores humanitarios para poder realizar la evacuación segura de todas las personas en la metalúrgica de la ciudad de Mariupol. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell'acciaieria di quella città. Soffro e piango pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. El sumo pontífice terminó insistiendo en la necesidad de la negociación. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Preghiamo. Pidió a los fieles que recen el rosario durante todo el mes de mayo para pedir la paz. Los ministros de Energía de la Unión Europea no lograron acordar nuevas sanciones contra Rusia durante su reunión de emergencia en búsqueda de planes para poder prescindir de los hidrocarburos rusos sin desatar una crisis energética. Además, se dejó en claro que la exigencia rusa de recibir pagos en rublos por su gas es una modificación unilateral e injustificada de los contratos y por eso es legítimo rechazarla. La posibilidad de que Rusia corte el suministro de gas a los países que se nieguen a pagar en rublos en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea por su invasión a Ucrania es una fuerte preocupación ante la enorme dependencia energética del viejo continente a Rusia, que motivó una cumbre de emergencia de los ministros europeos de energía para analizar el nivel de preparación del bloque comunitario en caso de una crisis de suministro y las medidas e instrumentos que podrían utilizar para tratar de evitar sus efectos. Esta fue la primera reunión de este tipo después de que Rusia cortó su abastecimiento de gas a Polonia y Bulgaria porque estos dos países se negaron a pagar en rublos por sus importaciones de gas licuado.
Y a pesar de que Alemania no descartó la posibilidad de suprimir sus compras de petróleo ruso pese a su enorme dependencia, algunos países, concretamente Hungría y Eslovaquia, siguen siendo reticentes a ampliar las sanciones contra el Kremlin. Es por ello que los ministros prefirieron mantener su pose de unidad mientras la Comisión Europea presenta su nuevo e inevitable paquete de sanciones para intentar seguir debilitando a Putin y obligarle a que detenga su guerra. Aunque el tema es un enorme dolor de cabeza para el bloque, cuando prácticamente el 40% del gas licuado utilizado por la industria europea proviene de Rusia. De hecho, la exigencia rusa de recibir pagos en rublos por su gas ha sido tildada como una modificación unilateral e injustificada de los contratos por Bruselas, mientras funcionarios advierten que desde ya el bloque debe prepararse para una ruptura del abastecimiento. Un oligarca ruso que criticó la invasión a Ucrania perdió sus bancos luego de que fuera obligado a vender sus acciones. Oleg Tinkov, fundador de uno de los mayores bancos rusos, quien está sancionado por tener lazos con el gobierno de Rusia, fue obligado por la administración del presidente Vladimir Putin a vender toda su participación en el banco que fundó después de que criticara públicamente la guerra en su cuenta de Instagram. Según el multimillonario ruso, al día siguiente el Kremlin se puso en contacto con los ejecutivos y obligaron a Tinkov a vender sus acciones por las declaraciones que había hecho. Tinkov la semana pasada vendió su participación del 35% en el banco a un magnate minero ruso con vínculos más estrechos con Putin. El oligarca no reveló el precio, señalando únicamente que vendió su participación al 3% de lo que creía que era su valor. La Bolsa de Londres valoró su participación del 35% en más de $20.000 millones el año pasado. Tinkov no vive en Rusia desde 2019, cuando se fue para recibir tratamiento contra la leucemia. Dejó de ser el líder de la compañía que tuvo que vender, pero mantuvo su participación mayoritaria en el paquete accionario. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó un decreto de seguridad de la información para garantizar los sistemas informáticos del país ante posibles ataques extranjeros. Pero este decreto, además, otorga amplios poderes a los servicios de inteligencia del país para que tengan acceso sin restricciones a cualquier información digital de sus ciudadanos. El Kremlin sigue incrementando su control sobre los ciudadanos rusos y continúa implementando medidas para reprimir cualquier tipo de disidencia en momentos en los que su invasión a Ucrania ha sido mundialmente condenada. En su más reciente acción, el presidente ruso Vladimir Putin promulgó un decreto de seguridad de la información para supuestamente garantizar los sistemas informáticos del país ante posibles ataques extranjeros, pero que además también otorga amplios poderes en este ámbito a los servicios de inteligencia rusos, a quienes el decreto les da acceso sin restricciones a cualquier información digital y a las organizaciones que manejan recursos de información a través de Internet y redes de telecomunicaciones, las cuales podrán ser objeto de medidas organizativas y técnicas que deberán aplicarse de forma inmediata, mientras los responsables de las organizaciones tendrán la responsabilidad personal sobre la seguridad de la información de estas entidades. Además, a partir de 2025 se prohibirá el uso en Rusia de herramientas de protección de información desarrolladas en países considerados no amistosos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió disparar a las piernas de los manifestantes durante las protestas contra el racismo frente a la Casa Blanca. Así lo reveló su secretario de Defensa, Mark Esper. El 1 de junio de 2020 hubo manifestaciones en los alrededores de la Casa Blanca a raíz de la muerte, días antes, del afroestadounidense George Floyd. Según fragmentos filtrados del último libro de memorias titulado Un juramento sagrado, de quien fue el secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, Mark Esper, el exmandatario planteó la posibilidad de disparar a los manifestantes durante las protestas contra el racismo. El presidente, muy irritado, dijo en el despacho Oval: no puedes sencillamente dispararles, dispárales a las piernas o algo así. Esper asegura tratar de haber calmado al encolerizado republicano, a quien convencía con el argumento de que el despliegue de tropas es siempre el último recurso. Esto es algo que ya se había revelado, pero con fuentes anónimas. Pero quien lo ha ratificado ahora en primera persona es alguien que escuchó la idea en directo en el despacho Oval.
13 republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fueron citados a comparecer ante la comisión legislativa que investiga la insurrección del Capitolio de ese país ocurrida el 6 de enero de 2021. Además, deben responder preguntas sobre su participación en el intento de anular la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos planea iniciar audiencias públicas en junio y dará a conocer sus conclusiones en plena campaña electoral de medio término a finales de este año. Esto tras 8 audiencias en las que los testigos clave interrogados por un comité testificarán en público por primera vez sobre el caso de presunta conspiración que llevó a la insurrección del 6 de enero de 2021. Y en las últimas horas, 3 republicanos de la Cámara de Representantes fueron citados a comparecer ante la Comisión Legislativa y responder preguntas sobre su participación en el intento de anular la derrota electoral de Donald Trump en las presidenciales de 2020. La comisión envió cartas a los representantes Mo Brooks de Alabama, Andy Biggs de Arizona y Ronny Jackson de Texas. Los 3 son cercanos a Trump y se los cuestionará sobre su participación en las reuniones en la Casa Blanca y conversaciones directas con el entonces presidente mientras este intentaba impugnar su derrota. El Banco Mundial proyectó que la inflación global seguirá aumentando hasta el 2024. El Banco Mundial también se pronunció sobre lo que ha sido el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y la ha tasado en términos de inflación de alimentos y energéticos, que van a presionar al grueso de las economías. Una primera conclusión deja ver que habrá afectaciones en la producción y consumo, con lo que la inflación mantendrá niveles históricamente altos hasta fines de 2024. Las consecuencias de la pandemia del COVID-19, los efectos de la guerra en Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y los alimentos, e incluso los últimos confinamientos por rebrotes de coronavirus en ciudades chinas como Shanghái, estratégica para la economía y el comercio mundial, son algunas de las principales causas que están detrás de la creciente inflación a escala mundial. De acuerdo con los datos ofrecidos por el organismo multilateral, en cerca de la mitad de las economías más prósperas del globo, la inflación se sitúa en estos momentos por encima del 5%. Según el banco, el conflicto bélico en suelo ucraniano es el factor económico más nocivo para el mundo en términos inflacionarios desde la década de los años 70. Se agudiza el escándalo de los seguimientos a teléfonos móviles en España por parte de la inteligencia con el polémico programa Pegasus. El gobierno denunció que el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados en sus celulares. Ellos se suman a la lista de 65 independentistas que habrían sido hackeados con el software israelí por parte del Servicio de Inteligencia Español. La Organización Mundial de la Salud dijo que la nueva hepatitis aguda infantil le ha costado la vida a varios menores de edad y que requiere atención urgente, pues a diferencia de las otras hepatitis, no ocasiona síntomas. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente al que están dando prioridad absoluta. El director regional de emergencias de la OMS explicó que han puesto sobre aviso a varios países para estar atentos tras el aumento de casos reportados. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años, en la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a las hepatitis A, B, C, D y E. China afronta sus peores niveles de propagación del coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que ha llevado a las autoridades a imponer masivas y estrictas medidas que incluyen una inédita campaña de desinfección de las ciudades. Los trabajadores vestidos con trajes protectores que rocían desinfectantes sobre las calles de la ciudad, las fachadas de los edificios e incluso los paquetes se han convertido en una imagen habitual en China, donde las autoridades parecen obsesionadas con la desinfección masiva de las urbes gracias a una rigurosa política de cero COVID-19. En Shanghái, el epicentro del mayor brote del país, se informó que miles de trabajadores se han organizado en equipos para desinfectar zonas, centrándose en las que se sabe que hubo pacientes con coronavirus.
Para el gobierno chino, la medida es clave para frenar la propagación de la variante Omicron, aunque los expertos afirman que la transmisión del virus a través de superficies contaminadas es excepcionalmente baja, mientras la desinfección de zonas al aire libre es en gran medida inútil. Estados Unidos descartó invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles durante junio. Washington considera que estos gobiernos no respetan la democracia y por eso no van a recibir una invitación. Por su parte, el presidente de México criticó esa decisión y afirmó que una cumbre real de las Américas debe ser con todos. Aunque el objetivo de la Cumbre de las Américas es analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente, así como afianzar la integración hemisférica, el regreso de este encuentro a Los Ángeles, Estados Unidos, por primera vez desde 1994, dejará por fuera 3 cuestionadas pero importantes naciones de la región. Washington descartó invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre que se celebrará el próximo mes de junio en la capital californiana porque considera que no respetan la democracia, según aseguró el subsecretario para América Latina y el Caribe, Brian Nichols. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió la participación de su país en el encuentro y denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de estados selectivos, mientras el presidente mexicano, Manuel López Obrador, pidió a Joe Biden incluir a todos los países, asegurando que tiene que cambiar la política porque no se puede convocar a una cumbre de las Américas si no invitan a todos los países de la región. Cabe precisar que la Cumbre de las Américas es la única reunión que convoca a los líderes de todos los países del hemisferio. Reapareció el expresidente cubano Raúl Castro con ocasión de un masivo desfile del Día del Trabajo en La Habana. Miles de cubanos convocados por el gobierno en respaldo al socialismo y la revolución salieron a movilizarse por las principales ciudades y plazas del país tras 2 años de pandemia. La marcha en La Habana, la mayor de todas, estuvo encabezada por el exmandatario cubano Raúl Castro, que en junio cumplirá 91 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel, que en los días previos pidió a los cubanos manifestarse en clave de resistencia. La última aparición pública de Castro fue tras las protestas del 11 de julio del año pasado, en un acto de reafirmación revolucionaria. Al terminar uno de los actos de propaganda política más multitudinarios, Raúl Castro alabó a Díaz-Canel y su trabajo al frente del Partido Comunista de Cuba, en el que, según dijo, tienen sus esperanzas él y millones de cubanos. Las manifestaciones en Chile continúan. Al menos 3 personas resultaron heridas por bala en una marcha que comenzó de forma pacífica y que acabó en desmanes. Hace 2 años que los trabajadores no marchaban en Chile un 1 de mayo, producto de la pandemia, pero el regreso a las calles ha sido muy complejo. Mientras la principal multisindical, la Central Unitaria de Trabajadores, desarrolló sus actividades en completa normalidad, una marcha alternativa terminó en serios disturbios en una zona céntrica de Santiago. La convocada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores acabó con enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, saqueos a un centro comercial y otros locales. Hubo una veintena de disparos a plena luz del día que dejó 3 heridos, entre ellos una periodista independiente que recibió un disparo en el rostro. Funcionarios chilenos confirmaron que 2 personas extranjeras fueron detenidas como sospechosas de haber realizado los disparos. El cielo de Irak se vio teñido de naranja por la 4ª tormenta de arena que surgió producto del cambio climático. El fenómeno meteorológico comenzó en la provincia iraquí de Saladino y se extendió por toda la región de Irak. La tormenta de arena ocasionó que más de 200 personas fueran trasladadas a hospitales por falta de aliento y asfixia. El fenómeno natural ha generado preocupación entre las autoridades de ese país. Muy buenas noches. En la medida en que se aproxima el día de las elecciones presidenciales, las encuestas de todas las empresas que analizan la opinión y de la mayoría de los medios de comunicación muestran que la lucha se limita a Gustavo Petro, a Fico, a Hernández y a Fajardo. Y los porcentajes de aceptación de la doctora Ingrid, de John Milton Rodríguez, de Enrique Gómez, de Luis Pérez son tan bajos, pues que la misma Ingrid Betancourt ha sugerido que valdría la pena pensar en retirar esa o varias candidaturas.
Ella es nuestra invitada esta noche. ¿Usted piensa renunciar a su candidatura, doctora Ingrid? Hola Yamid, buenas noches a todos. Yo he pensado en que esa puede ser una opción para que logremos unir las fuerzas del centro. Yo creo que efectivamente Colombia hoy está entre una disyuntiva de votar ya sea por miedo, ya sea por odio, y debajo de esas dos opciones se esconde el mismo sistema que los colombianos quieren cambiar, un sistema hecho de trampas, de fraude electoral, de saqueo del erario público, que nos tiene en la situación en que estamos, es decir, de descontento y de crisis social y económica. De todas maneras, sí, cuando uno ve las encuestas, como usted lo señala, hay un centro representado por Rodolfo Hernández, por Sergio Fajardo, que tienen o podrían, si ellos se unen, realmente presentar unidos una opción que pudiera pasar a la segunda vuelta y que en ese caso le daría a los colombianos de salir de esa disyuntiva cerrada, bipolar si se quiere, entre una extrema izquierda, una extrema derecha, y pensar que el centro, blindado en contra de la corrupción, puede ser una opción para los colombianos. Para que eso se pueda dar, se necesita una unión. Para que esa unión se pueda dar, se necesita que haya un acuerdo y que ese acuerdo obviamente resulte en que solamente uno de los candidatos que están ahí presentes pues logre encauzar, unificar esa opción y permita que los colombianos voten por un candidato en vez de por 3 o por 4 o por 5, que divide obviamente las opciones de llegar a la segunda vuelta. Es decir, lo que usted propone es que se retira usted, se retire Rodríguez, se retire Gómez y se retire Pérez. Pues la verdad, yo no puedo hablar sino por mí. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Creo que eso sería un estímulo y un apoyo a la decisión crucial que tienen que tomar no John Milton ni Enrique Gómez, pero sí Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Y la verdad es que hemos estado hablando, yo he hablado personalmente con Rodolfo Hernández, he visto que él está interesado en una opción de unión. Sé que por el lado de Sergio Fajardo también ha considerado esa opción. Se presentan algunas dificultades de tipo técnico, yo creo, también el hecho de que hay varios candidatos en la coalición y que Sergio Fajardo tiene que entrar a, digamos, coordinar esto con todo el mundo. Pero razonablemente, si estamos pensando generosamente por Colombia, lo que sí se debe hacer es unir todas estas fuerzas y ofrecerle a los colombianos una opción unificada que nos permita no votar ni por miedo ni por odio, que yo creo que eso es lo que queremos todos evitar. Mejor dicho, no votar ni por Petro ni por Fico. Pues sí, en realidad es no votar por lo que hemos votado siempre. Llevamos 6 décadas en ese tipo de polarización que nos lleva a votar por personas que no representan el cambio, que siempre se recomponen con los apoyos de las maquinarias, de personas que le han hecho mucho daño al país, personas muchas que están sindicadas, que tienen procesos abiertos ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Fiscalía, personas que están vinculadas con el narcotráfico, personas que están con procesos abiertos por lavado de activos, otros por robo y saqueo, por corrupción, otros por relaciones con procesos que los vinculan a hechos graves de secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar, realmente querer cambiar, el cambio que espera Colombia, pues obviamente no se puede hacer de aquellos que queremos cambiar. No se puede hacer de la mano de aquellos que precisamente no representan el cambio. Venimos como hace 4 años oyendo discursos de cambio y sabemos lo que eso lleva, es decir, un discurso de cambio de la mano de los mismos pues lleva a lo mismo. Y lo que queremos es precisamente ofrecer algo diferente, personas que no han estado vinculadas con esas maquinarias, que no han estado vinculadas con esos procesos y que pueden blindar una opción en contra de la corrupción. Ellos, cuando hablo de ellos, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, han dicho públicamente que lo que los une a ellos es esa visión de lucha contra la corrupción. Creo que eso es lo fundamental, es algo que yo comparto con ellos
y en ese sentido pues lo que yo pueda hacer obviamente desde mi espacio, poder ayudar a que eso se consolide, pues está bienvenido. Pero más allá de eso, creo que es una decisión que les compete a ellos, es un clamor de los colombianos. Yo me he recorrido el país entero y por donde voy oigo que los colombianos dicen es que no quiero votar por Fico, no quiero votar por Petro. Únanse, hagan algo, dennos una opción que sí tenga posibilidades de pasar a la segunda vuelta, y creo que eso es la responsabilidad que tenemos todos. El asunto más preocupante de todo esto, doctora Ingrid, es que según la ley, solamente el candidato que obtenga el 4% del total de la votación tiene derecho a la reposición de la inversión en la campaña. Si hay en las elecciones presidenciales 21 millones de votos, 20 millones, suponga usted 20 millones, con una abstención del 55%, el 4% que daría derecho a la reposición serían 800.000 votos, y con un 1% que tienen todos ustedes, los que le mencioné, pues usted, Milton, Gómez y Pérez, no les alcanza a reponer, es decir, perderían todo lo que han invertido. Sí, correcto, esa es una realidad, esa es la realidad dura de la política, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en otros términos y tenemos que pensar en cómo vamos a garantizarle a los colombianos, aquellos que no quieren votar ni por un lado ni por el otro, que tengan una opción. Y si esa opción pasa a segunda vuelta, obviamente es una opción ganadora. Esa es, digamos, lo que está en juego. Las realidades políticas, usted sabe, Yamil, que son cambiantes. La dinámica de la política es precisamente la de que en una semana, en 10 días, aún de un día para otro, con hechos, con eventos de lo que sucede en la vida nacional, las cosas pueden cambiar. Y nos están diciendo, no, tenemos 2 personajes que van a hacer milagros. Sabemos que eso no va a ser así. Sabemos, porque ya lo hemos probado en las últimas elecciones, cada 4 años nos pasa lo mismo. Lo que tenemos que cambiar es el método como se gerencia el gobierno. Y si el gobierno sigue siendo un gobierno que necesita pasar ley a través de mermeladas, de contratos, es decir, de alimentar esa hidra, ese monstruo de 7 cabezas, vamos a estar pedaleando en el vacío. Pero si cambiamos el método y si le damos a los colombianos una opción de una presidencia diferente, que va a llegar con propuestas, pero sobre todo con método de acción, para limpiar la manera como llegan los recursos y que le lleguen a los más pobres, no que se queden ahí en las cuentas bancarias en el exterior de los que roban. Entonces, este es un propósito que estamos, en los que nos encontramos, coincidimos, 3 candidatos, de pronto más, pero sí se necesita la unión de los que están punteando para que esto arrastre. Pues doctora Ingrid, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y perdone, pero yo le insisto, usted debería tomar la iniciativa para que los demás que tienen tan poca aceptación según las encuestas, pues digan su ejemplo. Muy amable, doctora Ingrid. Bueno, y a mí le agradezco muchísimo. A usted. Y a ustedes, televidentes, muy amables por su sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Dólar rompe la barrera de los 4.000 pesos. Expectativa de alzas en tasa de interés dispara cotización. Gustavo Petro cancela gira por el eje cafetero por supuesto complot para asesinarlo. Mininterior y director de la policía dicen que investigan, pero que no hay evidencias del plan criminal. Petro tiene el esquema de seguridad más robusto de la campaña, asegura el gobierno. Acusan a disidencias de las FARC por carro bomba contra alcaldía de Argelia en el Cauca. Registrador rechaza demanda que pide su suspensión y defiende su gestión. Expresidente Uribe es víctima de infame persecución, dicen sus exministros en documento público. ¿Cuál es el futuro del caso Uribe? Aumenta a 80 años expectativa de vida de los colombianos, revela el gobierno. Investigan presuntas irregularidades en contratos para compra de uniformes de la policía. Reclamo de la Corte Constitucional a Corte Suprema por demora en fallos de casación.
Crisis en Comisión de la Verdad. Se retira único exmilitar. Consejo recibe con reservas solicitudes de la alcaldesa de nuevo endeudamiento. Prohibida la pesca con fines deportivos en el país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El precio del dólar se disparó. La divisa superó los 4.000 pesos. Volvió así a los niveles de enero pasado. La expectativa por el alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos provocó el aumento del precio. La divisa volvió a niveles de los 4.000 pesos por la incertidumbre en el mercado financiero mundial ante las medidas que pueda tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos para frenar la alta inflación. El precio del dólar cerró este lunes en 4.004 pesos con un alza de 38 pesos frente a la jornada anterior. Se tocó un máximo en la cotización de 4.017 pesos, niveles que no se observaban desde enero del presente año. Los análisis señalan que es un fenómeno temporal. Las volatilidades del precio del petróleo, hoy en $107 el barril, también generan presiones sobre la tasa de cambio. Y una caída del precio del petróleo pues naturalmente conduce a un aumento del precio del dólar, dado que en Colombia el 40% de las exportaciones depende del petróleo y sus derivados. El gobierno señala que la medida tomada por parte del Banco de la República responde precisamente al entorno internacional. Estamos atentos a ir evaluando cuáles son las decisiones que están por venir en esta materia. Para los importadores, el alza del dólar pone en aprietos la caja de las pequeñas y medianas empresas. Acopi señala que el aumento de costos los asumen los empresarios para no trasladarlos al consumidor y evitar impactos en las ventas. Donde al crecer el valor del dólar se nos encarece la caja, se nos crecen los costos y lo único que nos queda es trasladarlo al producto, y el producto, pues con el problema que tenemos de la inflación, sube y empezamos a tener más problemas en la economía colombiana. Se espera que el alza del dólar no genere mayores aumentos en la inflación. Se puede hacer sentir en algunos productos, sobre todo si estamos viendo unas crisis a nivel global de precios, por ejemplo, de los insumos agropecuarios en alza y que están denominados en dólares. Entonces, en ese sentido, es probable que se den unas presiones al interior del país. Se negociaron 1.468 millones de dólares en 2.779 operaciones. El candidato presidencial Gustavo Petro suspendió la gira que tenía programada esta semana por el eje cafetero. Advirtió mediante un comunicado que su campaña descubrió un supuesto plan para atentar contra su vida. La gira que iba a adelantar Gustavo Petro por el eje cafetero esta semana comprendía mañana martes Río Sucio, Manizales y Pereira, y el miércoles nuevamente Pereira y Montenegro en el departamento del Quindío. Suspendida por informaciones que dicen habría un atentado contra el candidato presidencial. Mediante comunicación oficial, la campaña de Petro dijo: la decisión obedece a que se ha recibido información que podría poner en riesgo la integridad del candidato presidencial, por lo cual la campaña ha preferido guardar prudencia. Por razones de información de seguridad que nos han llegado. Sin embargo, queremos decirle a todo el pueblo del eje cafetero y a los colombianos que no va a haber absolutamente nada ni nadie que impida la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de la República, porque nada, absolutamente nada va a impedir el cambio tranquilo que viene para Colombia. Pero esta noche, en tono más fuerte, Gustavo Petro se pronunció en Twitter. Lamentable que tenga que suspender la gira del eje cafetero, el paso de los sectores de la corrupción, apagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado. Y lo mismo hizo Sergio Fajardo, expresó solidaridad. En Colombia no nos podemos dar el lujo de dudar o deslegitimar una amenaza de muerte. Se deben tramitar estas denuncias con todo el rigor. Mi solidaridad con Gustavo Petro. En la campaña le dijeron a Noticentro 1 CMI que esta información ya está siendo puesta en conocimiento de las autoridades. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que las fuerzas militares, la policía y los organismos de inteligencia del Estado no tienen información sobre un presunto atentado que estarían preparando contra el candidato Gustavo Petro, y reveló que el aspirante del pacto histórico es quien más protección tiene en la presente campaña electoral. El gobierno explicó esta noche que el candidato Gustavo Petro tiene el esquema de seguridad más robusto. Aseguró que los organismos de seguridad del Estado no tienen información con evidencia de un posible atentado contra el líder del pacto histórico, y anunció que tan pronto se conoció la versión del movimiento petrista, los organismos judiciales abrieron una investigación. Debo decir
claramente que hoy no existe evidencia por parte de los organismos de seguridad y del Estado de esas afirmaciones. Sin embargo, se ha aperturado la noticia criminal para que se adelante la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la DIJÍN y poder establecer los presuntos móviles o responsables de esta situación. Y invitamos a la campaña del doctor Petro a que nos facilite la información que ha recibido para así poder adelantar las investigaciones pertinentes. El ministro Palacios invitó a Gustavo Petro y a los otros candidatos a continuar sus campañas electorales con garantías de seguridad que, según él, les tiene el gobierno nacional. La policía y la fiscalía investigan la denuncia de la campaña de Gustavo Petro. Por lo pronto han dicho no haber recibido información previa sobre un presunto plan en contra del candidato. Desde Popayán, el director de la policía ordenó celeridad en la investigación sobre el riesgo denunciado por la campaña del senador Gustavo Petro. El general Vargas aseguró que la policía no tenía información previa sobre un posible atentado y que la campaña tampoco le reportó oficialmente la información difundida en Twitter. Ni la policía había recibido, de acuerdo con lo que me dice el director de protección de la policía, la información por parte de él, que esperaríamos que ese hubiera sido un canal para que de inmediato hubiéramos actuado. Le puedo informar al país que donde va el candidato o cualquiera de los candidatos, se toman el máximo de medidas con la mayor cantidad de policías disponibles. El director de la policía ordenó el máximo despliegue de seguridad posible para todas las actividades de todos los candidatos. En medio de los actos de conmemoración de los 20 años de la masacre en Bojayá, Chocó, líderes de la ciudad y de la zona denunciaron que en la región persiste el conflicto armado y aseguraron que hay riesgo de nuevas acciones violentas contra la población. Hace 20 años, un cilindro bomba lanzado por el Frente 58 de las FARC mató a 102 personas que se refugiaban de acciones violentas en la iglesia de Bellavista, en Bojayá, Chocó. Las FARC han dicho que el cruel ataque ocurrió en medio de una persecución a un grupo paramilitar. 2 décadas después, los sobrevivientes siguen en medio de fuego cruzado, ahora entre el ELN y el Clan del Golfo, según dijo Leiner Palacios, líder de la región y comisionado de la verdad. Aquí la vida de la gente está en peligro. Vamos a esperar que suceda otra masacre. Vamos a esperar que la gente de Bauruce no salga. El reclutamiento y el desplazamiento son los mayores riesgos en la actualidad. Aquí hay un drama humanitario muy grave. Yo creo que nosotros como institución hoy del Estado que estamos aquí debemos arriesgarnos a proponerle algo. Es que el nivel de desesperanza que escuchamos aquí es tremendamente grave. Es absolutamente necesario, además de investigar los casos de alegaciones de connivencia de agentes del Estado en este contexto. Líderes de la zona también pidieron atención para personas que sufrieron secuelas permanentes por la explosión y familias que aún siguen buscando a sus desaparecidos. Y es que tras 20 años de la masacre de Bojayá, que dejó casi un centenar de víctimas, 1.466 personas han sido indemnizadas, esto según registros de la unidad de víctimas. Este Cristo, el Cristo de Bojayá, un Cristo mutilado que se convirtió en el símbolo de la masacre que cobró la vida de unas 98 personas hace 20 años. Fue la única imagen que sobrevivió el día que explotó una bomba al interior de una iglesia. De acuerdo con la unidad de víctimas, esta tragedia en total dejó más de 38.000 víctimas únicas, de las cuales más de 1.400 han sido indemnizadas. Lo principal, resarcir en los derechos a todas las víctimas, a las víctimas de Bojayá y de los municipios y de cada uno de los corregimientos que quedan aquí cercanos. Este 2 de mayo las actividades de conmemoración iniciaron con un recorrido del Cristo mutilado por las calles de Bojayá, luego una Eucaristía en memoria de las víctimas y finalmente un conversatorio entre la comunidad y el gobierno para revisar respuestas frente a la crisis humanitaria que vive la zona. El gobierno también ha entregado más de 200 millones para la creación de modelos de negocio en este municipio. Hoy desde el Partido Comunes pidieron perdón por estos hechos. Han pasado 20 años de la terrible masacre que cometimos las desaparecidas FARC-EP en Bojayá. Sobre estos atroces hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro pueblo. Guardamos la esperanza de algún día sanar sus heridas y recibir su perdón. El ministro de la Defensa, Diego Molano, señaló a las disidencias de las FARC como responsables del atentado con carro bomba en Argelia, Cauca. Para el ministro de Defensa, Diego Molano, los responsables del carro bomba detonado contra la alcaldía de Argelia
que dejó 2 personas heridas y varias viviendas afectadas, son integrantes de la columna móvil Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Alias El Mocho se eleva esa recompensa a 200 millones de pesos y para alias Maecha 100 millones de pesos, alias Marco Pacífico hasta 100 millones de pesos. También se anunció que se destinarán grupos especiales de investigación para avanzar en la recolección de pruebas que permitan capturar a los líderes de los grupos ilegales que siembran terror en zonas como Corinto, Miranda, Puerto Tejada, Bolívar, Popayán y el mismo Argelia. Medicina Legal reportó un aumento de los homicidios en el país al término del primer trimestre del año. Los homicidios en Colombia siguen aumentando. De acuerdo con el último informe de Medicina Legal, entre enero y marzo de este año se cometieron 3.090 homicidios, 307 casos más que en el mismo periodo del 2021, cuando se registraron 2.783 homicidios. 2.826 de las víctimas eran hombres, 264 eran mujeres. Las ciudades con mayor índice de homicidios, de acuerdo con el informe de Medicina Legal, son Cali y Bogotá. El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo hoy en Sucre y habló sobre una posible alianza con Rodolfo Hernández. Dijo que seguirá adelante con su campaña. El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que por ahora seguirá trabajando en su campaña hacia la presidencia y que no vislumbra la posibilidad de unirse con Rodolfo Hernández. Él está haciendo su campaña, somos amigos y podemos conversar, pero cada quien va por su camino construyendo lo que tiene que construir, presentando sus propuestas. Respecto al planteamiento de alianza de la también candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, Fajardo aseguró que ni siquiera conoce la propuesta. Yo no tengo claro en qué está Ingrid, hace rato que yo no converso con ella, entonces no sé de qué se trata lo que ella plantea, pero conmigo no se ha conversado. El candidato de la coalición Centro Esperanza aseguró en una reciente visita al municipio de Corozal, Sucre, que el resultado de las últimas encuestas contradicen los resultados de las encuestas realizadas por su equipo. En un memorial dirigido al Tribunal de Cundinamarca, el registrador nacional Alexander Vega aseguró que suspenderlo del cargo sería inaceptable y generaría un perjuicio irremediable para todos los colombianos. Es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa, columnas de opinión y criterios interesados con marcado contenido político. Así inicia un memorial de 26 páginas que el registrador nacional Alexander Vega le envió al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lazo, pidiéndole que rechace una solicitud que pide suspenderlo del cargo por los tropiezos que se evidenciaron de las elecciones legislativas del 13 de marzo. No se aprecian dentro de la demanda pruebas suficientes, pertinentes, conducentes y necesarias que indiquen que la cabeza de la entidad haya cometido fraude alguno, y ello es así porque no lo hubo. El registrador reiteró varias veces que las variaciones en los escrutinios, los problemas con jurados de votación y las reclamaciones de las pasadas elecciones escapan a las funciones de la entidad a su cargo. Quienes otorgan validez o anulan votos son personas ajenas a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según el registrador Vega, si se ordena la suspensión de su cargo, podría llegar a generarse, paradójicamente, un perjuicio irremediablemente a todos los colombianos, dada la inmediatez del proceso electoral sobreviniente para la elección del presidente de la República. El tribunal tendrá 10 días que se cuentan a partir de este miércoles para definir si suspende o no al registrador nacional Alexander Vega. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Mediante un comunicado público, cerca de 50 exministros y exfuncionarios de Álvaro Uribe expresaron hoy su solidaridad con el expresidente de la República. Dijeron que el proceso judicial en contra de este es una infamia que reviven siempre en vísperas de elecciones. Para los exministros y exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, no cabe duda de que el proceso que se adelanta contra él, por supuesto soborno de testigos, obedece a una persecución política. En este comunicado público firmado, manifiestan: no nos cabe duda de que la infamia a la que han sido sometidos él y su familia se debe a los grandes resultados que obtuvo para devolver seguridad y la libertad a los colombianos. Y se quejan de la justicia. Se evidencia la politización de la justicia y la judicialización de la política como formas de lucha que deterioran la democracia y generan nuevas violencias en busca del poder, sin importar los medios. Para los exministros, el hecho de que siempre salga el proceso contra Álvaro Uribe, justo en jornadas electorales, deja mucho que desear. Parece recurrente procesar al expresidente en épocas electorales.
Los cerca de 50 exfuncionarios del gobierno Uribe que firman la misiva manifiestan que confían en la inocencia del jefe del Centro Democrático, expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y fue designado un nuevo fiscal en el proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Todavía hay versiones encontradas sobre el futuro del caso. El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, asumió la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en reemplazo del fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien ha recibido duras críticas desde que asumió este proceso por fraude procesal y soborno a testigos en contra del exmandatario. El fiscal Gabriel Jaimes informó a su superior que dentro del proceso seguido contra Álvaro Uribe, los términos se agotaron sin que pueda emprender los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. De acuerdo con la norma, el nuevo fiscal tiene 90 días para definir el rumbo de la investigación. Para algunos, la Fiscalía podría presentar una nueva solicitud de preclusión. Que el único que decide si acusa o no a un ciudadano ante un juez es la Fiscalía General de la Nación. Los jueces no pueden obligar a los fiscales a acusar, como tampoco lo pueden hacer a precluir. La Fiscalía General de la Nación tiene todas las facultades para decidir si acusa o intenta una nueva preclusión. Otros señalan que eso no es posible y que el único camino que tiene la Fiscalía es acusar al expresidente Uribe y llevarlo a juicio. La Fiscalía ya tiene los términos vencidos y como ya le fracasó la pretendida preclusión, no le queda remedio distinto o camino diferente a presentar el escrito de acusación. El debate jurídico en torno al proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe sigue abierto. El Consejo Regional Indígena del Cauca pidió a las autoridades esclarecer los hechos en los cuales perdió la vida uno de los integrantes de la Guardia Indígena, aparentemente por disparos de la fuerza pública en la estación de policía de Miranda. El director de la institución, general Jorge Luis Vargas, anunció la suspensión de 2 policías vinculados con los hechos y también la entrega de pruebas a la Procuraduría General. Este es el momento en que cerca de 100 indígenas se encontraban en un proceso de liberación de la madre tierra en zona ocupada por la agroindustria de la caña. Una vez se avisa a la policía, hace presencia en la zona el SMAT y son capturadas 2 mujeres. Los comuneros deciden movilizarse hasta la estación de policía de Miranda. En la acción defensiva de los policías, 2 indígenas son heridos y otro, el guardia indígena Luis Tombé, pierde la vida. Se determinó hoy, aplicando la nueva ley disciplinaria, a solicitud del inspector general, la suspensión de 2 funcionarios de la Policía Nacional que tiene efectos a partir de la notificación de ellos en los próximos minutos, en las próximas horas. La policía básicamente dispara a matar porque los tiros son recibidos por nuestros comuneros indígenas en la espalda, otros a altura de la cabeza, y eso hace de que fallezca uno de ellos. También es de aclarar en esta situación que en ningún momento la policía permite que la Guardia Indígena preste los servicios de poder auxiliar a nuestros comuneros, porque cada vez que ellos querían acercarse a los heridos, pues eran recibidos con tiros. 2 versiones de una misma historia cuya verdad debe ser resuelta por los organismos de investigación. Hemos pedido a todas las autoridades del nivel nacional, especialmente a la Procuraduría, que se acerque a la región, que haga una inspección minuciosa de lo sucedido, que aísle a los responsables, que se determinen todos los elementos probatorios. Ya son 27 los indígenas que han sido asesinados este año. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, presentaron la nueva Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, que busca garantizar las condiciones saludables y de vigencia digna para las personas mayores al aumentar la expectativa de vida de los colombianos a 80 años para mediados del siglo. En el lanzamiento de la nueva Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que los colombianos tienen una expectativa de vida cada vez más alta. En 1985 era de 66 años, en 2022 de 77 años y para 2050 80 años. Aumentan los mayores de 60 años. En 2021 representaban ya el 13,5% de la población. El índice de envejecimiento entre 2017 y 2022 creció 22,4%. Colombia no tenía hasta hoy una política pública para el envejecimiento y la vejez. Hemos tomado la determinación, no solo el Ministerio de Salud, que nos ha tocado coordinar esto,
pero todos los ministerios que se encuentran hoy y que son firmantes de esta política de consolidar una real política intersectorial para el envejecimiento y la vejez que aborde temas tan importantes como la protección del ingreso en las personas mayores. De manera que esa es una política que es presente, pero es futuro y requiere, sobre todo, ministro Restrepo, una discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas prestacionales hacia el futuro. Los departamentos con mayor envejecimiento son Bogotá, Boyacá, Valle, Antioquia, Santander y Nariño. La Procuraduría General investiga presuntas irregularidades en un contrato para la compra de uniformes de la policía. Pese a que la misma Procuraduría había recomendado suspender el proceso de selección abreviada para comprar la materia prima para los uniformes de la Policía Nacional por más de 65.000 millones de pesos, el Fondo Rotatorio de la Policía adjudicó el pasado 12 de abril el contrato. 3 empresas ganaron este proceso. La Unión Temporal TIC Textil se llevó 58.000 millones, la empresa Milford SAS 5.800 millones y la firma Texticorp SA 1.720 millones. Al parecer, el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a ello por los bienes que pretendía adquirir, advierte la Procuraduría. El organismo había pedido la suspensión del contrato por advertencias que apuntaban a un proceso de selección sin el cumplimiento de los requisitos legales. Un fallo de tutela de la Corte Constitucional cuestionó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia tarde más de 5 años para tramitar casaciones. Al analizar el caso de un hombre que presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, que fue resuelto 14 años después de que ocurriera el homicidio por el que fue condenado, la Corte Constitucional le hizo un llamado de atención a la Corte Suprema y fijó un nuevo precedente, advirtiendo que la Suprema debe fallar las casaciones que le lleguen en asuntos penales en un término de 5 años. Dice la Corte que la Sala de Casación solo tendría un término perentorio de hasta 5 años, contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, para resolver el recurso que se presentara contra dicha sentencia. La Sala Penal de la Corte Suprema analizará si el fallo repercute en sus procesos vigentes. Esta noche estalló una crisis en la Comisión de la Verdad por la renuncia de uno de los comisionados que no comparte el informe final sobre el conflicto que será divulgado en menos de 2 meses. A menos de 2 meses de la difusión del informe final sobre el conflicto que está elaborando la Comisión de la Verdad, renunció uno de los comisionados por serios reparos sobre el contenido del documento histórico. El mayor retirado del ejército, Carlos Ospina Galvis, único militar entre los 11 comisionados, decidió apartarse del cargo. Ospina estuvo 21 años en el ejército, es abogado y fue reconocido como víctima del conflicto. Antes de ingresar a la comisión, promovió la creación de varias asociaciones de víctimas militares. Dentro de la comisión, buscó espacio para plasmar en el informe final la visión de las víctimas de las FARC. Hasta el momento, la comisión no se ha pronunciado sobre la renuncia de Ospina. La cátedra de historia que fue abolida de los colegios en la década de los 80 podría volver. Así lo planteó un comité de expertos académicos en un documento entregado al gobierno. Un informe elaborado por una comisión de expertos en historia revive la posibilidad de que en Colombia se vuelva a enseñar en los colegios esta asignatura de manera obligatoria. Sitúa nuevamente a la historia dentro de las ciencias sociales, porque eso no va a desaparecer. Las ciencias sociales como un tema que los profesores en las escuelas tienen que enseñar. La Academia Colombiana de Historia, que cumple 120 años por estos días, formuló reparos, dijo que hay que enseñar la historia en contexto y no solo enfocada hacia el conflicto armado. Eso hay que contarlo, pero hay que contar que la historia de Colombia lleva 500 años y que durante todo ese periodo se fue creando una nacionalidad y se fue creando una república. El Ministerio de Educación recibió este informe de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia para socializarlo.
La Corte Suprema de Justicia reactivó las diligencias en indagaciones preliminares que cursan contra varios congresistas por su presunto nexo con la multinacional Odebrecht. La Corte escuchó en declaración a los condenados exsenadores Bernardo Elías y Otto Bula y a los condenados empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano. Esto dentro de una indagación que cursa contra el representante Alfredo Ape Cuello. El presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que están ubicados en orillas ideológicas encontradas en algunos temas, concurrieron hoy a la inauguración de la remodelación de un colegio en el sur de Bogotá. Destacaron que hacen equipo en estos temas porque la educación no tiene color político ni ideología. Con el lema de trabajar en equipo por la educación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia, el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López concurrieron hoy a inaugurar las obras de remodelación del Colegio Rafael Uribe Uribe en la localidad de Tunjuelito, en el extremo sur de Bogotá. Fue el 10º colegio nuevo de la administración distrital y el número 262 de la administración nacional. Ambos, alcaldesa y presidente, señalaron que en temas de educación no hay diferencias políticas ni ideológicas. Me alegra que hoy estemos acá con la señora alcaldesa y estemos sumando esfuerzos de su política como alcaldesa, pero también esfuerzos de la política que hemos desarrollado desde el gobierno nacional. En medio de las diferencias, con respeto, pero siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos más importantes de Bogotá y de Colombia, que son nuestros niños, niñas y jóvenes. Además, el presidente Duque y la alcaldesa reafirmaron hoy el compromiso del apoyo económico que brindará el gobierno nacional al distrital para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá. El Liceo Francés, un prestigioso colegio de Bogotá, está en el centro de una polémica por un presunto caso de exclusión y discriminación a un niño con síndrome de Down. El protagonista de esta historia es Emiliano, de 2 años y medio, quien nació con síndrome de Down. Aunque en un principio fue admitido por el Liceo Francés, a última hora se quedó sin cupo. Recibo otro correo con una carta con unos términos pues bastante crudos pues a mi forma de ver como mamá y diciéndonos que no era posible recibir a Emiliano. O sea, después de haberlo aceptado, nos dicen que no lo pueden recibir. La polémica decisión del prestigioso Colegio de Bogotá desató la reacción del distrito. La inclusión no puede servir solo para adornar el brochure del Liceo Francés y luego excluir a un niño por su discapacidad. El colegio, a través de una carta, explicó las razones para inadmitir a Emiliano. No somos especialistas en desarrollar programas especiales de educación de forma autónoma, así como tampoco contamos con equipos de trabajo especializados. La Secretaría de Educación asumió la investigación y citó al rector del Liceo Francés. La alcaldesa Claudia López aumentará el endeudamiento de Bogotá. Mañana va a radicar en el Consejo un cupo por más de 8 billones de pesos. El proyecto genera resistencia por la baja ejecución del cupo por casi 11 billones de pesos aprobado hace 2 años. Bogotá se volverá a endeudar. La alcaldesa solicitará al Consejo de la Ciudad un cupo de endeudamiento por 8.6 billones de pesos, 5.8 billones para temas sociales y de infraestructura y 2.8 billones para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. Podríamos usar hasta 40% de nuestra capacidad de ahorro para pagar deuda. ¿Cuánto estamos usando hoy? 4%. La primera parte del cupo, por 5.8 billones, se invertirá en la construcción de 25 colegios, 56.000 becas de educación superior, la segunda línea del metro de Bogotá, el cable aéreo en San Cristóbal y el Centro Deportivo Gibraltar. Esperamos que no se le pongan palos a la rueda, porque pues aquí están también de por medio intereses políticos. En el Consejo preocupa que la administración no se ha gastado el cupo de endeudamiento por más de 11 billones de pesos solicitado hace 2 años y ya esté pidiendo más plata. Sería algo irresponsable aumentar ese cupo si solamente tenemos un 54% de los recursos girados del cupo del 2020. Me parece también irresponsable cerrarle y atarle las manos a la próxima administración, porque es que esta administración no queda sin 1 año y medio. El proyecto de endeudamiento será radicado a primera hora de este martes. El IDEAM advirtió que el fenómeno de la niña continuará y recomendó monitoreo a los niveles de los principales ríos del país.
En su informe sobre el estado de la primera temporada de lluvias que está atravesando el país, el IDEAM advirtió que con base en informaciones de agencias climáticas internacionales se prevé que el fenómeno de la Niña se extenderá por al menos 3 o 4 meses más y en Colombia las lluvias más fuertes pueden presentarse incluso hasta mediados de junio. La alerta especial está sobre los principales ríos, el Cauca, el Magdalena y el San Jorge. Así tengamos unos días un poco más secos y soleados, los suelos ya están muy saturados y todos los aportantes y los afluentes siguen generando incrementos en los grandes ríos del país. El IDEAM recomendó especial cuidado en las zonas de ladera, pues se pueden presentar durante este mes de mayo deslizamientos, especialmente en la región andina. Las lluvias provocaron 2 nuevas emergencias, esta vez en Santander y en Bolívar. Aislados, así se encuentran cerca de 400 familias campesinas, luego de registrarse la caída del único puente vial que los comunica con la cabecera urbana de los municipios de Cimitarra y Landázuri en Santander. Esta obra fue construida hacia el año 2012 con recursos del programa Colombia Humanitaria. Aducen los campesinos de la zona que la falta de mantenimiento también se sumaría a la falla en su estructura. Este es el panorama que viven centenares de familias en los municipios de Atillo de Loba, San Fernando y Margarita en el sur de Bolívar por el desbordamiento del río Magdalena. En estos municipios del departamento de Bolívar ya no hay lugar seco donde las familias puedan ubicarse y han abandonado sus viviendas y fincas que permanecen inundadas. En otros hechos hay alerta por el incremento en los casos de robo mediante los denominados pinchallantas en las salidas de Bogotá, especialmente en la vía Bogotá-Anapoima. Bandas delincuenciales organizadas están poniendo elementos metálicos denominados pitos para pinchar las llantas de los vehículos sobre esta calle 13. Las víctimas, los viajeros que salen hacia municipios como Girardot, Anapoima y La Mesa. Sé que está pasando también por los lados de Soacha en la salida, porque nos pasó una vez que íbamos con unos familiares y les pincharon las llantas y los mandaron al montallanta de como a la media cuadra. Ojalá las autoridades nos acompañen en que no sigan sucediendo estas cosas. Eso hace parte de redes completamente articuladas en las cuales la delincuencia busca siempre apoyo de otras personas y pues desafortunadamente sí sucede. Usuarios de la vía al llano también se han quejado que son víctimas de ladrones que operan a la entrada de Bogotá. Las autoridades se comprometieron con brindar más seguridad en estas zonas de la capital. En el país, la Corte Constitucional prohibió la práctica de la pesca deportiva. La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de prohibir la práctica de la pesca deportiva en el país por considerarla inconstitucional. Advierten que la pesca deportiva es una actividad que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal y por tanto debe excluirse del ordenamiento jurídico. La pesca deportiva es aquella que se practica por recreación o ejercicio en Colombia. Los efectos de esta decisión de la Corte tendrán efectos diferidos a 1 año, es decir, que solo tendrán vigencia en 2023. El Banco de la República advirtió hoy que la inflación seguirá aumentando. El emisor proyecta que el índice de precios al consumidor podría cerrar en 7,1% en 2022. En el más reciente informe de política monetaria divulgado por el Banco de la República a través de los medios digitales oficiales de la entidad, se confirma que la inflación sigue siendo la mayor preocupación de la economía para este año. Por eso, el emisor aumentó su pronóstico de inflación para todo este año 2022, que en febrero había sido calculado en 4,3% y ahora en abril sube a 7,1%. El Banco de la República también confirmó que el mayor problema que tiene la economía es el aumento de los precios de los alimentos y de la canasta básica. En el caso de los alimentos, entre enero y marzo se registró un ajuste de 25,3%, seguido de servicios públicos y transporte con 8,3%. El DANE reveló que los pequeños negocios como tiendas de barrio o misceláneas se recuperaron parcialmente el último año.
mientras en 2019 se contabilizaban más de 6 millones de estas unidades de negocio. En 2020 por la pandemia cayó la cifra a 5,6 millones y en el 2021 tuvo una leve recuperación de 2,7% hasta 5,8 millones de pequeños negocios. Un aumento que, sin embargo, no logró la recuperación total de los ingresos que había en el periodo prepandemia. Los mayores ingresos de los llamados micronegocios los obtuvieron aquellos dedicados al comercio, a la industria y al alojamiento. 13,6% fue el aumento de los ingresos de estos pequeños emprendimientos en el año 2021. El gobierno presentó hoy la plataforma digital llamada Ventanilla Única Empresarial, desde la cual empleadores y trabajadores pueden realizar trámites para el sistema de seguridad social y diligencias ante entidades del Estado como el INVIMA. Emprendedores, empresarios y empleados se van a beneficiar con ahorros en tiempo y dinero para realizar trámites en el sistema de seguridad social a través de la ventanilla única empresarial www.bue.gov.co. Son 28 trámites que se han unificado en la BUE para la afiliación al sistema de salud, al sistema general de riesgos laborales y al sistema de subsidio familiar, entre otros. En una única plataforma, todos los procesos y procedimientos para constituir una empresa y para afiliar a sus empleados. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que es histórico el número de afiliados al sistema pensional, 16 millones de afiliados a los fondos de pensión privados y 7 millones a Colpensiones, así como 10.400.000 afiliados al sistema de salud PILA. Y el control de todos los aportes parafiscales, hoy existe la plataforma tecnológica con la cual podemos saber en Colombia quién está afiliado y quién no está afiliado. Esta ventanilla significa... El presidente Duque destacó que la actualización de la ventanilla única empresarial es un gran avance en materia de formalización y apoyo a los emprendedores y empresarios colombianos. El nuevo inversionista de la cadena Justo y Bueno garantizó el pago a los acreedores de los almacenes antes del 10 de mayo. En audiencia pública para buscar el salvamento de Justo y Bueno, el nuevo inversionista JF Capital dio garantías para el pago a los acreedores antes del 10 de mayo. A través de una carta se notificó a la Superintendencia de Sociedades un portafolio de recursos en una fiducia administrada por el Banco de Occidente, por el cual se le pagará a los trabajadores, proveedores y compromisos de tipo fiscal y servicios públicos. La deuda de Justo y Bueno en este proceso de reorganización llegó a los 135.000 millones de pesos, de los cuales 20.483 millones corresponde a pago de impuestos ante la DIAN y más de 42.000 millones a pago de nómina de trabajadores. En arriendos por bodegas y locales se adeudan unos 30.000 millones de pesos. De no cancelar estos montos, algunos acreedores insistirán en la liquidación. Sin embargo, el tema se evaluará en la próxima audiencia, la cual se llevará a cabo el 12 de mayo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció la simplificación de los trámites para expedir el registro único tributario. En aras de agilizar y simplificar los trámites a los empresarios y especialmente a los emprendedores, la DIAN anunció la eliminación del llamado PRERUT, un requisito previo a la solicitud del registro único tributario que ya no será obligatorio. Sin necesidad de diligenciar el formulario del PRERUT ante la DIAN para obtener rápidamente su número de identificación tributaria. Empezamos con la Cámara de Comercio de Bogotá, pero es un hecho que se extenderá hacia las cámaras de comercio de otras ciudades. El director de la DIAN dijo que con este tipo de medidas el gobierno busca consolidar la reactivación de la economía. Ecopetrol venderá su participación mayoritaria en inversiones de Gases Colombia en Vercolsa S.A. La Junta Directiva de la petrolera autorizó la enajenación del 51,8% de las acciones que posee en esta compañía. La decisión, encabezada por Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, responde al plan de desinversión de activos no estratégicos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,29% a 1.582 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización del 6% a 41.150 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más bajó, con una pérdida de 7,49% a 10 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,43% a 3.252 pesos. El petróleo cerró al alza.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.004 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.212 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 16 centavos. El azúcar se transó en 18,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $105 con 9 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $107 con 73 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.252 pesos. Hay una noticia al cierre. Esta noche hubo un incendio en el barrio Las Brisas, en Soacha. 5 viviendas resultaron destruidas. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, el poder del amor. Feliz noche.